Hola, ¿qué tal? Excelente tarde a todos. Gracias a aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar la entrega anterior, la séptima entrega que hablamos sobre la Ley de Obras Públicas. En esta ocasión, toda esta semana, de hecho me voy a centrar como en ciertos reglamentos que yo creo que pueden ser beneficiosos para la comunidad y para los compañeros. Y en este sentido, creo yo que para cualquier profesional el tener un esbozo de esto puede ser beneficioso. Entonces, yo me voy a centrar ahora en el reglamento de la Ley de Obras Públicas, que bueno, en realidad este reglamento tiene así como la finalidad de establecer como ciertas disposiciones para que haya un cumplimiento como estricto de toda la norma anterior, ¿no? Y generalmente esta ley pues es aplicable para aquellos que están realizando de alguna manera obra pública, ¿no? Entonces, en él vamos a encontrar cómo se amortiza un programa, cuáles son las áreas responsables, cuál va a ser un avance físico, cuál va a ser un avance financiero, qué es un área técnica, en fin, todos este tipo de conceptos que en este reglamento vienen súper esbozados y me imagino, no me imagino, yo creo que es muy beneficioso el dominar esta jerga para si tenemos la oportunidad de a lo mejor estar relacionados como contratistas o como servidores como ofertadores de servicios para cualquier tipo de institución o aquel ganador que tuvo la oportunidad de poder pues tener un contrato. Entonces sí es importante tener como esto muy presente. Yo en este momento, la verdad, ¿qué llamó la atención a mí, ¿no? ¿Qué me llamó la atención de este reglamento de obras públicas cuando tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos? Y yo voy a ser bien honesta, la primera vez que yo chequé la ingeniería de costos, en realidad fue en esta ley, ¿no? Porque viene súper desglosado, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, abordamos en este reglamento más o menos a partir de la página 77 o 70 por ahí, nos vamos a dar cuenta que ahí empieza todas las particularidades de lo que tiene que ver con costos, ¿no? Y con estas ingenierías, que en realidad es una especialidad en sí. Eh, el manejar, por ejemplo, Neodata o el manejar diferentes software que son especializados para esto, no necesariamente implica que esa persona tenga verdaderamente un dominio de lo que significa el hacer este tipo de cálculos, ¿no? Porque en realidad es una cuestión que debe ser como muy precisa, sobre todo dependiendo del tipo de contrato. Y en este reglamento pues se estipula perfectamente, ¿no? Cómo es que se va a establecer eso. De hecho, por ejemplo, eh, algo que pasa mucho con el poder ofrecer o poder calcular costos paramétricos o precios en ese sentido, tiene muchísimo que ver con la capacidad de aquel individuo de dominar precisamente todas estas fórmulas que implica el poder pues realizar una estimación de costos de ese tipo. Porque estas fórmulas en realidad pues son fórmulas que lo que pretenden es la precisión, ¿no? O sea, en un presupuesto hay varios niveles de precisión, ¿no? Yo recuerdo haberles publicado en esta plataforma, recuerdo mucho haberles publicado los tabuladores de la Dirección General de Obras Públicas, donde vamos a ver ciertos costos aproximados. A esos tabuladores podríamos considerarlos como el cálculo de costos paramétricos, es decir, bajo ciertos parámetros, comprendiendo, por ejemplo, el contexto, el tipo de cambio, la manera en cómo se están viviendo las cosas en un país, es como se ofrecen ese tipo de costos. ¿Con relación a qué? Pues a un parámetro que permite que estas variables puedan ser calculadas. Y en este sentido, pues hay también, pues digamos que un porcentaje de error, ¿no? A eso se le llama niveles de precisión de un presupuesto. Entonces, vuelvo a lo mismo, la verdad es que cuando yo leí este reglamento, en lo que más me centré fue en esta parte. Ya más adelante, concursando para otras cuestiones, me di cuenta de otro
tipo de carácter que hay con relación a la estimación de costos y que me pareció sumamente bello. Eh, Porque en realidad la precisión de esto depende mucho de cómo manejas tú estas fórmulas. Y me parece que este reglamento trae bien detalladito absolutamente todo. O sea, absolutamente todo este reglamento en cuanto a este tipo de parámetros, me parece que los tiene muy, muy bien definidos. Y es justo esto mismo que hacen, por ejemplo, los colegios de ingenieros. Hay, de hecho, una institución que tiene mucho que ver con esto y que también saca estos libros, que son estos costos paramétricos, para que uno pueda tener un estimado de cuánto cobrar como un aproximado, pero en realidad el cálculo de esto, para hacerlo preciso, dependiendo de contrato, pues sí tiene mucho que ver con el dominio de esto, con que esta persona verdaderamente esté entrenada en, en verificar que cada cálculo esté correspondiente a esto, ¿no? Y entonces lo que me gusta mucho de esta ley es que, por ejemplo, en su sección 2, en el artículo 178, ya empieza así como, a ver, ¿qué es el cálculo y el ajuste de costos, no? O sea, ¿qué va? Y ya lo va nombrando muy, muy prolijo, muy detalladito, ¿no? Y entonces ya también te va introduciendo a este tipo de fórmulas, ¿no? ¿Qué se va a establecer como un porcentaje de participación? ¿Qué es un promedio de índices aplicables a los insumos? ¿Cuáles son las representaciones de los factores? ¿Qué representa un porcentaje de participación de los materiales? No solamente saber qué es un costo directo e indirecto, sino también profundizar precisamente en estos conceptos, que es al final del día lo que hace que los cálculos sean muchísimo más precisos, ¿no? Y independientemente, es como por ejemplo en el dibujo, uno puede dominar a lo mejor una plataforma o un software para dibujar, pero si no es diestro con la utilización de las geometrías y cómo se produce un volumen, es muy difícil que a lo mejor se pueda producir algo interesante, ¿no? Con el tipo de geometrías. En el caso de los costos pasa exactamente lo mismo. A lo mejor tú puedes hacer estos cálculos porque, bueno, te lo permite el programa y porque pues, ya está como muy intuitivo. No, pero en realidad es muchísimo más profundo que eso el tema de los costos y eso yo creo que es lo que me tiene maravillada. También, por ejemplo, hay cómo se van a integrar los precios unitarios, cuáles son esas generalidades, ¿no? También te hablan del costo directo, que justo era lo que habíamos mencionado, los costos indirectos, cómo se formula eso. Toda la ingeniería de costos está aquí y dentro del gobierno hay precisamente un área específicamente para este rubro, ¿no? En donde ellos pues obviamente hacen todo este tipo de cálculos cada vez que se va a generar una obra pública para sacar una oferta y tener un estimado. Entonces, yo quería introducirlos a este reglamento para que de alguna manera, pues al compartir esto, pues si ustedes tienen la oportunidad de bajar el reglamento y profundizar en ello, muy probablemente puedan tener pues un panorama un poquito más amplio con relación a las estimaciones y a ofrecer presupuestos de obra en este sentido, ¿no? Hasta aquí voy a dejar esta pequeña charla e introducción a este reglamento. Como les comentaba al principio del audio, creo que esta semana sería muy beneficioso también ver este tema y yo creo que el día de mañana estaremos hablando con relación a algo muy importante y muy bello también, que es, por ejemplo, la parte de adquisiciones, ¿no? O sea, ¿cómo es que dentro del gobierno se establecen las adquisiciones, ¿no? ¿De qué manera? ¿Qué lo rige? ¿Cómo es que un área en ese rubro establece eso, ¿no? Y para eso hay reglamentos. De hecho, todo está reglamentado. Es maravilloso eso. Por ejemplo, dentro de la cuestión militar o las obras militares también existe todo un reglamento con relación a eso. Y eso es muy bonito porque a través de este tipo de documentos que son normas y leyes, nosotros podemos acercarnos a esos conocimientos. Pues hasta aquí voy a dejar este audio. Les agradezco mucho su escucha. Que estén ustedes muy bien.